la pantalla que miramos, las hojas del cuaderno en el que escribimos, las páginas de los libros que leemos, los sobres de las cartas, las paredes de nuestra escuela, el pizarrón, las ventanas o las puertas. Todas estas cosas tienen forma rectangular. A nuestro alrededor, los rectángulos están siempre presentes. Son una de las formas geométricas más comunes y su uso es muy frecuente en nuestra civilización. Por ejemplo, para la arquitectura, los rectángulos son fundamentales. Desde la más remota antigüedad están presentes en las viviendas, los templos y el diseño de casi todas las ciudades. Pero existen otras figuras con 4 lados que son objeto de estudio de la matemática. Veamos algunas de ellas. Si imaginamos que se pueden cambiar libremente las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos, veremos que la variedad de figuras con 4 lados es muy amplia. Juntemos por sus extremos a 4 líneas cualquiera y podemos ver fácilmente formas de cuadriláteros y podemos cambiarlas muchas veces. Todas estas formas que vemos tienen en común una característica: tienen 4 lados. Los cuadriláteros son polígonos y todo polígono de 4 lados es un cuadrilátero. Por ejemplo, este barrilete es un cuadrilátero y a su vez es un trapezoide. Ya veremos por qué y cuáles son las características de su forma. Lo importante es darse cuenta que muchas de las cosas que usamos a diario tienen formas geométricas. Aprender sobre las cualidades de cada forma nos ayuda a construir y crear. Al examinar figuras cuadrangulares, podemos comenzar a ver y entender el nombre que reciben y sus características principales. Por ejemplo, apoyamos una regla sobre cada uno de los lados de un cuadrilátero. Puede ocurrir que los otros 3 queden siempre de un mismo lado de la regla. No ocurre lo mismo con un cuadrilátero punta de flecha. En este caso, hay al menos un lado en el que, apoyando la regla, no toda la figura queda del mismo lado. Los cuadriláteros en los que ocurre esto último se llaman cóncavos, mientras que los casos como el primero se llaman convexos. Pero hay otra manera de distinguir polígonos cóncavos de convexos. Se eligen 2 puntos cualesquiera interiores a la figura. Si se trata de un cuadrilátero convexo, los 2 puntos determinan un segmento que queda totalmente dentro del cuadrilátero. Todos los segmentos que se pueden determinar son interiores en un cuadrilátero convexo. Pero si es cóncavo, existe por lo menos uno de los segmentos que no es totalmente interior. Aprendiendo a distinguir cuadriláteros diversos, surgen preguntas para pensar. Por ejemplo, ¿una diagonal es necesariamente interior al correspondiente cuadrilátero? ¿Los ángulos interiores son siempre menores que un ángulo llano? La forma moñito o diablo, que se puede construir con 4 varillas, ¿es la de un cuadrilátero o la de un hexágono? ¿Tiene 4 vértices o 5? Más adelante
las podremos responder. Podemos aprovechar materiales para entender el tema. Tenemos varillas que nos servirán como lados posibles para construir cuadriláteros. Tienen largos diferentes. Separémoslas en grupos. Elijamos, para empezar, 4 varillas iguales entre sí. Con estas podemos construir un rombo o un cuadrado. Pero si tomamos 3 varillas iguales y una distinta, ya no podemos hacer un cuadrado. Los cuadriláteros existen solo si se verifica que cada uno de sus lados es menor que la suma de los restantes. Distinguimos a los cuadriláteros porque es una figura cerrada de 4 lados, pero además tiene otras propiedades interesantes. La suma de los ángulos interiores es igual a 4 ángulos rectos. La suma de los ángulos exteriores es igual a 4 ángulos rectos. Y además, los cuadriláteros son los únicos polígonos para los cuales la suma de los ángulos exteriores es igual a la suma de los ángulos interiores. Consideremos por ahora solamente cuadriláteros convexos. Si clasificamos a los cuadriláteros por el paralelismo de sus lados, podemos decir que con 2 pares de lados paralelos serán paralelogramos. Paralelogramos. Con solo un par de lados paralelos serán trapecios. Sin lados paralelos serán trapezoides. Ahora pensemos en la extensión de sus lados y podremos distinguirlos. Si tienen 4 lados iguales, si tienen 3 iguales y 1 desigual, si tienen 2 pares de lados iguales entre sí, si tienen solo 2 lados iguales o si todos los lados son distintos. Recortemos un papel de color con la forma de cualquier cuadrilátero. Cortemos sus ángulos y juntemos sus puntas. Vamos a ver cómo las puntas se juntan y los ángulos suman 360 grados. Un círculo completo. Podemos decir, en este caso, que la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero es equivalente a la suma de 4 ángulos rectos. Esto lo podemos comprobar recortando cualquier tipo de cuadrilátero. Distinguimos entre los cuadriláteros los paralelogramos, que tienen sus lados opuestos paralelos. Entre los paralelogramos están el rectángulo, que tiene todos sus ángulos rectos, el rombo, que tiene sus 4 lados iguales, y el cuadrado, que tiene sus 4 lados y ángulos congruentes, es decir, iguales. Los cuadriláteros que no son paralelogramos se clasifican en trapecios y trapezoides. Se llama trapecio al cuadrilátero que tiene únicamente 2 lados paralelos. Y el cuadrilátero trapezoide es el que no tiene ningún par de lados paralelos. Son infinitos los ejemplos de cuadriláteros que vemos en distintos lugares. Solo por mostrar un ejemplo que seguro divierte a mucha gente, pensemos en un ring. Un ring de boxeo
es un cuadrilátero. Y a su vez es un cuadrado. Es un espacio para que se muevan los boxeadores, los luchadores de catch y todo tipo de juegos que requieran dos oponentes y destreza física. Cada uno de sus lados funciona como límite y en sus ángulos pueden descansar los contrincantes. Otro ejemplo, seguramente el más popular, es la cancha de fútbol. Claramente es un cuadrilátero y paralelogramo rectángulo. Tiene dos pares de lados opuestos iguales. Su forma sirve de límite para ordenar el juego. A su vez, los arcos también tienen forma rectangular. Son tantos los ejemplos que no podríamos terminar de nombrarlos.